Buenas tardes a todos. Antes de cualquier cosa, quiero agradecer a la Sociedad Uruguaya de Nutrición y especialmente a los doctores Marcelo y Alejandra por la invitación que me hicieron a participar con ustedes. Como saben, hoy vamos a hablar del aceite de coco y yo titulé mi charla El aceite de coco, todo lo que brilla es oro. Reporto no tener ningún conflicto de interés en la preparación de esta charla, puesto que fue solamente realizada con base en la revisión de la literatura y en mi experiencia profesional como nutricionista dietista. Los temas que vamos a tratar son las generalidades, vamos a hablar un poco del perfil lipídico de este tipo de aceite y lo que se reporta en la literatura sobre el uso del aceite de coco en enfermedades como Alzheimer, pérdida de peso y enfermedad cardiovascular. Y al final, unos mensajes importantes para que nos llevemos. Entonces, empecemos con las generalidades. Bueno, según la prensa popular reciente, el aceite de coco es el último alimento que hay milagroso, que nos va a curar todo, que nos va a servir para todas las enfermedades. Ustedes que saben que periódicamente salen alimentos milagrosos y ahorita estamos en el aceite de coco. Algunas de las afirmaciones que tenemos más populares son que aumenta la función cerebral en personas con enfermedad de Alzheimer, que mejora la tiroides, que nos mejora las enfermedades cardiovasculares o por lo menos que no aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular y que ayuda con la pérdida de peso y con enfermedades como el cáncer y el VIH. Por el tiempo de la presentación solamente nos vamos a centrar en 3 de ellas, como ya les dije. Bueno, pues el aceite de coco entonces es un aceite comestible de uso general que se extrae de los cocos madurados recolectados de la palpa de coco que se llama coco nucífera. Este es de color blanco y algunas veces tiene un tinte amarillento. Es ligeramente aceitoso, fresco, suave y cuando uno abre huele un poco al olor tropical a coco. Sin embargo, algunas veces puede tener un ligero olor rancio como tal. Y el sabor, pues obviamente ligeramente a coco. A temperatura ambiente es un aceite vegetal sólido, esa es una de sus características. Su punto de fusión es entre 18 y 25 grados centígrados. El punto de humo es de aproximadamente a 194 grados centígrados y el de inflamación de 288 grados centígrados. Datos muy importantes porque esto nos permite saber en qué tipos de preparaciones lo podemos utilizar. Bueno, en el mercado existen 2 tipos de aceites principalmente, que es el aceite de copra o el aceite de coco virgen. Y en el aceite de coco virgen tenemos una variación que es el RBD, que ya está blanqueado y más purificado como tal. Los dos tienen perfil de ácidos grasos muy similares. Sin embargo, el aceite de coco virgen, por su procesamiento de la forma que lo extraen, pues tiene un poco más de nutrientes adicionales, como son, por ejemplo, la vitamina A y los compuestos bioactivos o polifenoles que se encuentran naturalmente en este coco. Mientras tanto que en el aceite de copra esto se ha perdido. Por sus características, resiste la oxidación como tal, porque pues tiene un alto grado de saturación, como vamos a ver, comparado con otros tipos de aceite, y esto pues lo hace un poco más estable al almacenamiento y a las porciones a largo plazo. Se puede utilizar para freído rápido, lo que se llama en inglés el shallow frying, o sea, con muy poquitico aceite rápidamente, con un solo uso, y eso es muy importante. No se recomienda utilizarlo para una preparación de fritura prolongada o deep fry, debido a que su punto de humeo, como dijimos, desde 194 grados centígrados, lo cual es bajo, y eso hace pues que se dañe este aceite rápidamente. Obviamente no se puede reutilizar. El aceite virgen tiene un punto de humeo, un tricito más bajito que el de copra, es de 177, y por lo tanto no sería recomendable utilizar el aceite de coco virgen para ningún tipo de preparación frita. En cuanto al perfil de lípidos de este aceite, es muy interesante que lo revisemos. Si nosotros los comparamos con el aceite de oliva, que es tan común, el aceite
de soya o la mantequilla, vemos que la mantequilla tiene gran cantidad de ácidos grasos saturados, el de oliva, como sabemos, tiene gran cantidad de monoinsaturados y el de soya poliinsaturados. El que podría decir nosotros, decir que se parece un poco más por la composición grande en cuanto a saturados, monoinsaturados y poliinsaturados, es la margarina. Sin embargo, cuando comparamos el aceite RBD, que tiene el 82% de grasas saturadas, vemos que el perfil de ácidos grasos saturados es totalmente diferente. Siendo así, que el del aceite de coco tiene principalmente ácidos grasos de 12 carbonos, mientras tanto que el de la mantequilla es de 16 carbonos. Pero en general podemos decir que el aceite de coco tiene en su composición un 82,5% de ácidos grasos saturados, un 6,3% de ácidos grasos monoinsaturados y un 1,7% de ácidos grasos poliinsaturados, totalmente diferente a lo que sería un aceite de oliva, de soya, de canola, de girasol o de cualquier otro de estos que estamos acostumbrados a utilizar normalmente. Dentro de los ácidos grasos saturados es importante que tengamos en cuenta que estos se subdividen en tres grupos, los de cadena corta, los de cadena media y los de cadena larga. Entonces, los ácidos grasos saturados de cadena corta son de 2 o 4 carbonos, los de cadena media de 6 a 12 carbonos y los de cadena larga de 14 a 24 carbonos. La mayoría de los ácidos grasos de cadena corta y cadena media, a diferencia de los ácidos grasos de cadena larga, no necesitan resterificación, viajan directamente por vena porta, se transportan al hígado, por lo tanto se sabe que suministran energía más rápidamente, similarmente rápido a lo que sería un carbohidrato. Obviamente no calorías por gramo, porque sabemos que en las grasas es de 9 y en los carbohidratos de 4, pero en la rapidez que podemos obtener la energía de los ácidos grasos de cadena corta y de cadena media. Cuando nosotros miramos el perfil, ya que les presenté en la diapositiva anterior, de cada uno de estos ácidos grasos, vemos que la mayoría de los ácidos grasos saturados que aporta el aceite de coco se encuentran clasificados entre los que son de cadena media, que son el caprílico, el cáprico y el láurico, siendo el preponderante el láurico, que aporta casi el 42% de ese 82% que aporta, el 42% son ácido láurico. Mientras tanto que después está seguido por mirístico, palmítico, esteárico, que serían ácidos grasos saturados de cadena larga. Esto lo hace totalmente diferente porque ya vimos que los ácidos grasos de cadena larga se comportan de una forma, los de cadena media y los de cadena corta de otra. Bueno, entonces, cuando nosotros absorbemos, luego de que digerimos las grasas que consumimos y tenemos los ácidos grasos, sabemos que los ácidos grasos de cadena larga se involucran o entran en el kilomicrón, son transportados por vía linfática, bueno, hacen todo el recorrido que todos conocemos y van al hígado. Mientras tanto que los ácidos grasos de cadena corta y media, como les dije, no necesitan ninguna resterificación ni nada, no tienen que ser necesariamente transportados por el kilomicrón, van directamente por vía porta al hígado, por eso se obtiene la energía rápidamente. Sin embargo, aquí hay una cosa, un tricky en este metabolismo, y es que no todos los ácidos grasos de cadena media se transportan tan rápido por vena porta. El ácido láurico se reparte y alguno se transporta en los kilomicrones y otro se transporta libre en la vena porta. Mientras tanto que los otros de cadena media y de cadena corta sí se transportan directamente por vía porta. Sin embargo, el ácido láurico es el único de los de cadena media, químicamente clasificado como cadena media, que se puede transportar en los kilomicrones. Adicionalmente, a medida que se aumenta el consumo de ácidos grasos de cadena media, este equilibrio entre lo que se transporta en el kilomicrón y lo que se transporta por vena porta va a cambiar y muchos de los ácidos grasos de cadena media se pueden empezar a transportar por el kilomicrón. O sea que no siempre es verdad que todo va por vía porta, algunos pueden ir en el kilomicrón. Ok, cuando llegan al hígado, ¿cómo se utilizan? En general, los ácidos grasos de cadena corta y media van a beta-oxidación para producir rápidamente energía y hacen cetogénesis y muy poquita lipogénesis.
Cuando ya hablamos de cada uno de ellos, podemos ver, por ejemplo, que el láurico, que es el que más contiene el aceite de coco, y el mirístico se utilizan para beta oxidación y se pueden utilizar algo para almacenamiento como tal. Esto es bien importante tenerlo en cuenta porque tenemos que centrarnos mucho en el láurico, que es el ácido graso que más contiene el aceite de coco. Ok, entonces ya dijimos, el láurico es el que más contiene. Se puede transportar con los kilomicrones, se puede transportar por la vena porta, entonces se comporta como un ácido graso de cadena media o como un ácido graso de cadena larga. Pues bueno, la literatura nos dice, en un estudio que se publicó desde 1992, que en términos de digestión y absorción, el ácido láurico se comporta más como un ácido graso de cadena larga que como un ácido graso de cadena media, puesto que del 70 al 75% es absorbido y transportado por los kilomicrones, en comparación con el caprílico y el cáprico, que sí son transportados directamente por vena porta. Entonces, miren que aun cuando los tres se clasifican como ácidos grasos de cadena media, cuando ya vamos a ver cómo se comportan ellos en su parte de transporte, se comportan de una forma diferente, lo cual les va a dar propiedades totalmente diferentes. Entonces, si esto que nos dije es cierto como tal, solo alrededor de un tercio de los ácidos grasos presentes en este aceite de coco se absorben de manera similar a lo que nosotros siempre hablamos de cómo se absorben los ácidos grasos de cadena media, con la finalidad de que nos den rápidamente energía. ¿Y esto por qué? Porque casi el 42% es láurico y solamente el 12% están entre caprílico y cáprico. Bueno, ya con esta apertura y ya viendo qué es lo que tiene ese aceite de coco, miremos qué nos dicen de la enfermedad de Alzheimer y de las otras enfermedades. En cuanto a la etiología de la enfermedad de Seidel, pues ha salido muchísimas cosas, durante muchos años he estudiado y más ahora teniendo en cuenta el aumento que se ha presentado en esta enfermedad por el aumento en la edad de nuestras poblaciones, y lo que se dice es que puede ser debido a una falta de un neurotransmisor como la acetilcolina o que puede tener un componente genético, eso es lo que se ha dicho tradicionalmente. Posteriormente se habló de la acumulación de placas de proteína beta amiloide y la hiperfosforilación de la proteína tau en el cerebro, que esto era lo que hacía que se presentara la enfermedad de Alzheimer. Pero últimamente lo que se habla es que la enfermedad de Alzheimer es como una diabetes tipo 3, así la llaman algunas personas, porque se debe a la resistencia a la insulina que se presenta a nivel cerebral, lo cual hace que se impida la utilización de la glucosa por parte de las neuronas. Por lo tanto, las neuronas mueren porque no tienen su nutriente. Entonces, allí viene el que se hayan estudiado los ácidos grasos de cadena media como una fuente alternativa de nutrición a estas neuronas que no pueden utilizar la glucosa que normalmente la utilizarían. ¿Y cómo se explica esto? Cuando yo tengo el aceite de coco, sabemos que el 60, pues aquí dicen aproximadamente el 60% es de cadena media y el 40 larga, porque colocan mucho de ese ácido láurico a funcionar como si fuera de cadena larga para que se transporte en los kilomicrones, y ya les expliqué la razón del por qué, pero centrémonos en los de cadena media. Dicen que los ácidos grasos de cadena media, obviamente por lipólisis, entonces se obtiene caprílico, cáprico y el láurico como tal. Van por vía porta, los que vayan como tal, van al hígado, hacen beta oxidación, forman cuerpos cetónicos, que sabemos que son el beta hidroxibutirato, el acetoacetato y el acetato, y estos pueden pasar la barrera cerebral y pueden ir a convertirse en acetil-CoA y poder darle energía a este cerebro, teniendo en cuenta que el cerebro pues no puede utilizar esta glucosa aquí porque tiene como si fuera una diabetes, como ellos dicen. Esa es la nueva teoría que se habla de Alzheimer, y por esta razón se han utilizado el aceite de coco como una fuente de ácidos grasos de cadena media. ¿Hay estudios sobre esto? Sí, hay estudios. Les presento este estudio del 2017 en el cual nos hablan de la influencia del aceite de coco en enfermos con Alzheimer a nivel cognitivo. Entonces, ¿qué hicieron? Lo que hicieron fue tratar de mirar a 44 pacientes que tenían Alzheimer's. Como tal, les administraron durante 21 días 40 mililitros diarios de coco repartidos 20 en el desayuno, 20 en la comida, y antes de la administración
del aceite se les valoró a través de un test cognitivo que se llama el mini examen cognitivo para mirar cómo estaban estos niveles y después de que se les daba el aceite. Entonces lo que querían mirar era exactamente qué efecto podría tener el darle este aceite de coco, por lo que tenía ácidos grasos de cadena media, sobre las áreas de orientación, lenguaje, construcción, fijación, cálculos y concentración y memoria. ¿Y qué encontraron? Ok, encontraron que en el grupo experimental a nivel general se mejoraron todos estos parámetros cognitivos, siendo significativa la diferencia entre el inicio y el final, y que estos se mejoraban con diferentes niveles. Si ustedes ven, el de orientación fue el que más mejoró, seguido de cálculos y concentración, y el que menos tuvo mejoría fue el de la fijación de estos conceptos que estaban aprendiendo. Todo esto pues comparado obviamente con lo mismo que se hacía al grupo control sin haberles dado este aceite. Entonces, ¿qué concluyen estos? Que el aceite de coco parece mejorar la capacidad cognitiva en los enfermos con Alzheimer, pero variando en la intensidad de la misma en diferente función en las áreas cognitivas. Sin embargo, los investigadores dicen que se necesitan mayores estudios con grupos muchísimo más grandes, con mayor seguimiento como tal, porque pues esto es un estudio muy preliminar, solamente con 44 pacientes durante 21 días, o sea, fue un estudio a muy corto plazo. Dirán ustedes, ¿y tiene que ver el aceite de coco también con la otra teoría que se tenía de las placas amiloides? Bueno, pues hay un estudio publicado en el 2019 en el cual se demuestra que el aceite de coco puede disminuir la expresión de la proteína precursora de estas placas amiloides como tal. Y entonces lo que hicieron fue en unos cultivos de células que expresaban esta proteína precursora del APP como tal, inducirlas con diferentes concentraciones de aceite de coco a estas células y mirar qué ocurría. Como vemos aquí, la expresión de esta proteína APP se vio disminuida a medida que se aumentaban las concentraciones de aceite de coco en este medio de cultivo en el cual se estaban teniendo estas células como tal. Y cuando miraban ya la placa amiloide, la beta 42 y la beta 40, que son las que más se afectan, y principalmente la 42, comparándola no solamente con el control, sino comparándola con aceite de oliva, colocándola en el medio de cultivo, veían que definitivamente cuando se colocaba una concentración de aceite de coco del 1%, se lograba una disminución de la expresión de estas placas o de esta proteína amiloide beta 42 y beta 40 como tal. Y entonces ellos concluyen que el aceite de coco disminuye la expresión intracelular de la RF1, que es la precursora del APP, y obviamente de la expresión de las amiloides beta, y que este estudio puede revelar un nuevo mecanismo por medio del cual se pueden modular estas células neuronales. Ok, hay muchísimos más estudios. La mayoría de estos estudios nos están diciendo exactamente lo mismo, son estudios pequeños y los investigadores siempre concluyen que hay que hacer estudios de mayor seguimiento cuando es con humanos, y cuando es como este, que es in vitro, pues nos dicen que se tiene que extrapolar a humanos para saber si funciona lo mismo que lo que estaban haciendo in vitro. En cuanto al aceite de coco, ¿qué tenemos? Existen un pequeño número de estudios que han informado que este aceite de coco tiene un efecto sobre el peso, pero como un efecto secundario al tratamiento que ellos estaban haciendo. ¿Y esto de qué nace esta teoría como tal? Nace de la dieta keto modificada. Ustedes saben que la dieta keto es una dieta que es altísima en grasas, controlada en proteínas y muy, muy baja en carbohidratos. Ok, la dieta keto aproximadamente está dando 75 al 80 y pico por ciento de grasas como tal. Sin embargo, la mayoría de las grasas son de cadena larga. Entonces, en el 71
se introdujo una variante de esta dieta cetogénica en la cual se incluyeron ácidos grasos de cadena media, o triglicéridos de cadena media, y hacía que se permitiera un poco más de consumo de carbohidratos, puesto que estos ácidos grasos de cadena media daban la energía rápidamente. Entonces hacía que la dieta se pudiese liberar un poco y hacerla un poco más palatable. Sin embargo, los efectos secundarios han sido muy altos en cuanto a problemas gastrointestinales. Entonces no ha sido una dieta muy aceptada, pero de todas formas es la dieta ceto modificada. Esta dieta contiene el 60% de grasas, siendo la mayoría grasas de cadena media. Y hay una variante en que modifican todavía más, pero es menos cetogénica como tal, y llegan hasta 45% de ácidos grasos de cadena media. Okay, entonces de allí nació esto. Pero ¿qué nos dicen los estudios? Bueno, pues los defensores de este aceite de coco lo que afirman es que grandes cantidades de este de ácidos grasos de cadena media que están presentes en el aceite de coco aumentan el gasto de energía. Sin embargo, la mayoría de estos estudios que se han hecho en humanos no se han hecho con el aceite de coco como tal, sino que se han hecho dándole a la persona ácido caprílico y ácido cáprico como tal, purificados. Y recordemos que estos son solamente una pequeña cantidad de los ácidos grasos de cadena media que se le dan a los que se consumen cuando uno consume el aceite de coco, que la mayoría de lo que nosotros consumimos es láurico. Esto está reportado en este review que se publicó en el 2012 en Nutrición Hospitalaria, en el cual nos hacen una revisión muy detallada de esto y me parece muy interesante porque nosotros tratamos de extrapolar algunas veces cosas que se han hecho con un solo componente, como es el caprílico o el cáprico, al aceite de coco como tal, y el aceite de coco no tiene las mismas características que si damos solamente un ácido graso como tal. Ok, hay otros estudios que se han publicado, por ejemplo, este estudio que se publicó en el 2011, en el cual se miró si al dar al aceite con coco disminuía la adiposidad y principalmente la adiposidad a nivel central, que es la que nos aumenta más el riesgo para las enfermedades crónicas. Ok, se tomaron 20 adultos obesos sanos, o sea, con ninguna otra patología concomitante, solamente que tuvieran exceso de peso. Se tuvieron 4 semanas en tratamiento, se tuvieron 2 semanas, una semana antes y una semana después del tratamiento para tomar datos también, o sea que el estudio duró 6 semanas, pero eran 4 semanas de tratamiento, en el cual se les daban 30 mililitros de este aceite dividido en tomas de 10, 10, 10, 3 veces al día, y se les hacían mediciones de ingesta de antropometría una semana antes de iniciar el tratamiento, como les dije, y una semana posterior a haber terminado el tratamiento. Por eso el estudio reporta 6 semanas. ¿Qué se encontró aquí en esta? Se encontró que el peso, el índice de masa corporal, la relación cintura-cadera, el porcentaje de grasa, la masa grasa, la masa libre de grasa, los triglicéridos, colesterol total, LDL y HDL, no se modificaron para nada después del tratamiento. Lo único que se modificó fue la cintura, que disminuyó un poco, y esta diferencia fue estadísticamente significativa. Se disminuyó aproximadamente 3 centímetros como tal, pero este efecto solamente se vio en hombres. Por lo tanto, los investigadores concluyen que no podemos decir que disminuye como tal la grasa visceral, y más, pues, puesto que solamente se vio este efecto en hombres y no en mujeres. Este otro estudio nos habla de la termogénesis, de lo que hablábamos inicialmente, de que aumentaba la termogénesis. No se hizo en adultos, se hizo en niños de 13 a 18 años que tenían exceso de peso, y lo que se hacía era que se les daban 20 gramos de grasa, ya fuera de maíz o de una grasa que era enriquecida con aceite de coco como tal, y se les tomaban pues las muestras de laboratorio antes del desayuno como tal, y después se les tomaba los 30, 45, 60, 120, 180 minutos después de que hubiesen recibido el tratamiento como tal, y verían el efecto térmico de los alimentos, el efecto térmico que estaba teniendo ese alimento que le estaban dando al niño durante 6 horas
utilizando calorimetría en directo. Y además miraron también parámetros de saciedad como tal utilizando una escala análoga. ¿Qué vieron? Que definitivamente no había una diferencia significativa en el efecto térmico luego de las 6 horas de haber consumido el alimento, teniendo en cuenta que ustedes ven las barras, la barra oscura es la de maíz y la barra blanca es la del aceite de coco, no hay diferencia estadísticamente significativa. En cuanto a la parte de la escala visual análoga, para medir el apetito y la saciedad, el aceite de maíz y en el aceite de coco no se vio ninguna diferencia significativa cuando preguntaban si la persona tenía hambre, si se sentía satisfecho, si se sentía muy lleno, como si sentía más ganas de comer, si se sentía más energético o si sentía como con cansancio, como con pereza, como tal. No había diferencia significativa luego de haber consumido ninguno de los dos. Y entonces ellos concluyen que los productos enriquecidos con aceite de coco no aumentan la termogénesis ni la saciedad de los niños, o sea, no tienen nada que ver con esto. Y termino con la enfermedad cardiovascular. Este yo creo que es uno de los temas más discutidos porque nosotros siempre hablamos de ácidos grasos saturados y enfermedad cardiovascular. Entonces, por otro lado, nos dicen, ok, como son ácidos grasos de cadena media, no van a ser lo mismo, ¿qué es esto? ¿Es verdad o no es verdad? Bueno, pues los estudios, artículo nos decía que los estudios han reportado que los ácidos grasos de cadena media pueden llegar a mejorar la composición corporal y ya vimos que tampoco pues nos estaban dando verdad como tal eso, según lo que vimos en peso, y algunos aspectos de salud sin afectar los factores de riesgo cardiometabólicos, que esto sería buenísimo si se lograra con un aceite que tiene tantas grasas saturadas. Bueno, sale esta revisión sistemática este año, acabó de salir, que nos hablan sobre el efecto del aceite de coco y el riesgo cardiovascular como tal. Entonces hacen una revisión para mirar cómo impacta todo el perfil metabólico de los pacientes, haciendo una revisión de todos los artículos que se hubieran publicado. Estos son todos los artículos que se revisaron, como ustedes ven acá, incluían pues muchas personas, como ustedes ven aquí, eran total de 724 pacientes y 730 controles cuando uno ve cada artículo. Si ustedes ven cada artículo, incluye pocos pacientes, que esa es una de las grandes limitaciones que tenemos en estos artículos. Pero ¿qué vemos aquí? Vemos que al hacer un pool de todos los resultados de esos artículos, se ve que el incluir aceite de coco en la dieta de estas personas aumentaba significativamente el colesterol total y las LDL como tal. No todos los artículos reportaban datos antropométricos, entonces hicieron como análisis pequeños con todos aquellos que reportaban análisis antropométricos u otros parámetros bioquímicos que pudiesen ser de interés. Y vieron que no había ninguna diferencia en el peso corporal, el que pusieran coco o no coco en las personas, ni circunferencia de cintura, ni en el índice de masa corporal, pero que sí había una diferencia en la hemoglobina glicosilada cuando se incluía en la dieta de los pacientes el aceite de coco como tal. Entonces, ¿qué concluyen ellos? Y me parece muy importante. Dicen que el resultado de la recopilación de todos esos estudios muestran que el consumo de aceite de coco incrementa significativamente el colesterol total, las LDL, las HDL. Ojo, no puse ese resultado, pero las HDL se aumentan y eso sabemos que cuando consumimos grasas saturadas se aumentan las HDL. Las ApoA1, obviamente, pues se aumentan las HDL comparado con los otros aceites o las otras grasas que incluyeran en todos los otros estudios. No hubo un cambio significativo en VLDL en relación LDL-HDL, en triglicéridos, ni en relación triglicéridos-HDL, ApoB, ni en ninguno de los parámetros antropométricos como tal, ni en la glicemia en ayunas como tal. Y había una pequeña diferencia significativa en la relación de colesterol total, HDL y la hemoglobina glicosilada. Sin embargo, ellos reportan ciertas limitaciones y a mí siempre me gusta mirar cuáles son las limitaciones que reportan los mismos autores porque ellos saben qué hicieron, qué no hicieron y qué les faltó.
Ok, ellos dicen, nosotros cuando analizamos, analizamos todos los estudios completos, no analizamos teniendo en cuenta el tipo de aceite de coco que utilizaron, porque recuerden que pueden ser copra, puede ser aceite virgen, puede ser RBD, son diferentes, no los dividieron los análisis tampoco por dosis que le colocaron de aceite de coco, ni por duración del tratamiento, solamente inclusión de aceite de coco en general, o sea, esto puede llevar a un sesgo. Y además dicen que tampoco analizaron el efecto final, la aparición de una enfermedad, sino solamente marcadores secundarios como tal. Por lo tanto, solamente pueden hablar que los marcadores secundarios se afectan o no se afectan, pero no la enfermedad en sí al final. Entonces, ¿qué mensaje les dejo a ustedes para llevar? Que definitivamente el uso del aceite de coco, ya sea RBD o el aceite de virgen, que son los que más se consumen, eh, actualmente y todos sus productos relacionados con este, porque hay una variedad de productos relacionados con esto, ha aumentado muchísimo debido generalmente a lo que perciben las personas sobre los efectos para la salud. Y esto generalmente viene de mensajes que se están dando de publicidad o mensajes que se están dando en literatura no científica como tal. Por lo tanto, es necesaria una evaluación crítica de la literatura publicada sobre este tipo de aceite para que los científicos, profesionales de la salud y la industria que lo está utilizando puedan ofrecer mensajes basados en evidencia científica al público en general. Existe evidencia preliminar que muestra una mejoría en el progreso en la enfermedad de Alzheimer a nivel temprano, pero no en el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer, o sea, cuando está iniciando o en el estado previo de la enfermedad. Sin embargo, se necesita más evidencia antes de recomendar el uso del aceite de coco para su tratamiento. En cuanto al peso corporal o al tratamiento del peso corporal con este tipo de aceites, no hay pruebas suficientes para recomendarlo como tal. Eh, y sobre todo tenemos que tener en cuenta que muchísimas de las personas que tienen exceso de peso tienen riesgo de o todos tienen riesgo para tener enfermedad cardiovascular o ya tienen la enfermedad cardiovascular. Y vimos que la última review que se presenta, el último metaanálisis, aun cuando tiene sus limitaciones, nos muestran que sí se pueden aumentar los niveles de colesterol, de LDL, y el perfil cardiometabólico se va a alterar. Entonces tendríamos que hacerlo con muchísimo cuidado. No es estar recomendado en este momento. Y definitivamente se necesitan ensayos clínicos en humanos con cohortes grandes y de mayor duración, o sea, grupos grandes de estudio. Generalmente los grupos son 10, 12 personas, 20 personas cuando son muchas. Entonces necesitamos grupos grandes y con un seguimiento a largo plazo para que se evalúe directamente el consumo del aceite de coco con el perfil de ácidos grasos muy característicos que tiene ellos y su relación con las enfermedades crónicas. Ojo, hay estudios con el ácido cáprico, con el ácido caproico como tal, con el caprílico, con cada uno de los ácidos grasos, pero no con el conjunto como tal. Y recordemos que lo que nos dice la literatura actualmente es que los ácidos grasos saturados son una sombrilla que nos describe una característica química en cuanto a la saturación que tienen sus enlaces, pero cada uno de ellos se comporta diferente según la longitud de la cadena. Entonces no podemos meterlos todos en una sola canasta. Entonces, si nosotros vamos a utilizar esto, tendríamos que mirar aceite de coco con sus características y no cada uno aparte, porque cada uno se va a comportar diferente. Espero que esto les haya servido para dilucidar algunas de las dudas que ustedes puedan haber tenido sobre el uso del aceite de coco, que es tan popular, por lo menos en mi país, es muy popular y a nosotros como nutricionistas nos preguntan todo el tiempo. Nuevamente, muchísimas gracias a Sunut por la invitación.